Gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria, gloria al nombre del Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, y gracias porque para siempre es tu eterna misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano, que aquí nos sintonizas a través de esta página de Enfoque Profético por las redes sociales. Te saluda tu hermana Anneris Albizu en esta preciosa noche y damos gracias y gloria al Señor que hoy, sábado 13 de junio, podemos estar, gloria al nombre del Señor, un día más ante la presencia de nuestro Señor, dando gracias porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y ciertamente, gloria al nombre del Señor, la presencia del Señor es real en nuestras vidas de manera poderosa. Aleluya. Y Dios está en control de todas las cosas, está en control de nuestras vidas, está en control de todo lo que se mueve, porque Él es el que lleva la agenda profética, gloria al nombre del Señor, de lo que está sucediendo hoy día sobre la faz de la tierra. Así que, amigos y hermanos, hoy más que nunca es el tiempo de estar, mire, abrazado a los brazos del Señor, pendiente, vigilante, porque la iglesia será arrebatada en cualquier momento. Esa es nuestra esperanza de gloria. Amén. La iglesia será arrebatada. En eso creemos, en eso confiamos, creemos en esa doctrina, en ese principio de la palabra del Señor, y eso enfatizamos y eso predicamos, que la iglesia esté alerta porque pronto será arrebatada. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque eres bueno y gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor, en esta hora. Que tu palabra fluya y penetre y haga la obra para la cual usted la envía por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y en esta preciosa noche quiero hablar sobre el tema de el anticristo y el tercer templo. ¿Qué relación hay con el anticristo y el tercer templo? Una noticia que estuve leyendo en estos días y llama mucho la atención para que usted vea que en estos tiempos de pandemia y con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, no podemos dejar de perder de vista, ¿verdad?, acerca de lo que sigue sucediendo en Israel. Porque la nación de Israel, amigo, hermano, es el reloj profético de Dios. Lo que acontece en Israel, lo que ocurre en la nación de Israel, todo apunta a que la iglesia será arrebatada sobre la faz de la tierra. Es extraordinario ver que hay sobre aproximadamente 25 señales, 25 profecías relacionadas directamente con la nación de Israel y casi todas ellas, por decir que de las 25, 24 se han cumplido desde el siglo pasado exactamente sobre la nación de Israel. Mire, lo que ha sido la orden de regresar a Israel, lo que ha sido la reconstrucción y la restauración de Israel desde el año 1948 y un poquito antes del 1948, la orden de regreso a Jerusalén y las tribus regresando, tribus perdidas, la diáspora judíos regresando nuevamente a Israel, la compra de tierra en Israel, el hablar el idioma hebreo, el puro idioma hebreo, resucitando nuevamente ese lenguaje en Israel, cumplimiento de las Sagradas Escrituras, el retorno, ¿verdad?, de estos judíos, de estas tribus, de judíos regresando nuevamente ahí, la plantación de árboles, la productividad, la irrigación que vemos en Israel. Abriré camino en el desierto, ríos en la soledad, nacerá una nación de una vez. Las ciudades de inclusión, las ciudades de excepción, la productividad en Israel, la diáspora, la democracia, todo esto, Jerusalén, el tema propio, Jerusalén como copa de vértigo para las naciones, como habla el profeta Zacarías, piedra pesada,
Jerusalén en la palestra pública, Jerusalén, ¿verdad? Como esa nación que viene a ser, ¿verdad? Punto y comentario internacional, ahí donde todas las naciones, todo el mundo está pendiente, sus ojos a Jerusalén, Jerusalén como una ciudad dividida, ¿verdad? La pelean los árabes, la pelean los palestinos, Jerusalén como ciudad que todos quieren, ¿verdad? Apoderarse de ella, los acuerdos de paz, la hoja de ruta, todo ese movimiento, ¿verdad? De que exista un acuerdo de paz en Israel, en el Medio Oriente, todo eso apunta a todo ese cumplimiento profético que nosotros vemos directamente, ese cumplimiento en Jerusalén, en la nación de Israel, que se ve, que se palpa y lo podemos seguir, ¿verdad? A través de todos estos años. La dureza, la incredulidad todavía de los judíos es otra señal significativa, ¿verdad? De lo que acontece. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la nación de Israel, ese remanente que quede al final del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga por segunda vez, será salvo. Así que la dureza, la incredulidad que todavía vemos en la nación de Israel sigue siendo también un cumplimiento profético de la situación y de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero hay una profecía significativa que debe de ocurrir en cualquier momento también relacionada directamente con la nación de Israel, que bien se puede dar y que estamos viendo cómo hay muchos grupos y elementos que se están dando para que esa profecía se cumpla ya, y es la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Eso es una profecía significativa que todavía no hemos visto el tercer templo reconstruido, pero que debe de estar el tercer templo reconstruido para cuando el anticristo haga su aparición al mundo y se manifieste literalmente. Y cuando eso suceda, ¿verdad? Cuando el anticristo se manifieste literalmente al mundo, la iglesia ya habrá sido arrebatada a las bodas del Cordero. La iglesia ya habrá sido sacada de sobre la faz de la tierra. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, ¿cómo estamos seguros, verdad, de que el templo se va a reconstruir y que estamos a la espera, ¿verdad?, de ver el cumplimiento de esa profecía, y que nosotros como creyentes, como iglesia, podemos ver los inicios, podemos ver el avance y podemos ver, ¿verdad?, la reconstrucción de ese templo, porque cuando el anticristo haga su aparición físico y literal al mundo, y el mundo lo reciba y lo aclame como ese hombre de Estado que va a lograr unificar al mundo en un solo orden mundial, que va a lograr unificar a las naciones y a las religiones con una sola religión mundial, ¿verdad?, acompañado del falso profeta, un hombre que va a lograr dirigir una economía mundial también al mundo. Uno de los aspectos que debe de estar ya en función, escuche, ya en función, para cuando el anticristo resurja y se manifiesta literalmente al mundo, es que el tercer templo debe estar reconstruido. Y si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo en el verso 15, por tanto, dirigiéndose a la nación de Israel, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, y hay de las que están encintas, de las que crían en aquellos días, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo habló que iba a ocurrir una abominación en el lugar santo, refiriéndose al templo. Eso está cónsono y va de acuerdo con lo que habla Daniel en el capítulo 9, si nosotros vamos, ¿verdad?, a el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel rapidito, en el capítulo 9, dice la Sagrada Escritura, en Daniel capítulo 9, hablando de las profecías de las 70 semanas, que de esa profecía de las 70 semanas falta por cumplirse una semana de años proféticos, que es equivalente a 7 años, que son los 7 años del periodo de la gran tribulación. Y dice Daniel 9, verso 27, que es a lo que nuestro Señor Jesucristo hace referencia, dice, por otra semana
confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que una de las características significativa y importante que va a ser el anticristo cuando se manifieste, obviamente lo primero que va a hacer, y eso es lo que va a dar inicio al periodo de la gran tribulación, es que va a ser un acuerdo de paz con la nación de Israel. Ese acuerdo de paz lo va a oficializar y lo va a materializar el anticristo. Estamos escuchando hablar acerca de muchos acuerdos de paz. De hecho, el presidente Donald Trump hizo un anuncio a principio de este año 2020, en enero, hablando, ¿verdad?, de un acuerdo de paz que él tiene preparado con Israel. Pero nosotros bíblicamente y proféticamente, ¿verdad?, sabemos que el anticristo es el que va a lograr materializar un acuerdo de paz con Israel, que va a ser un acuerdo que lo va a avalar la Organización de las Naciones Unidas, lo va a avalar Israel, lo va a avalar los enemigos de Israel, lo van a avalar también. Esa es la diferencia, ¿verdad?, de todos los acuerdos y las manifestaciones de paz que hemos visto, los intentos de acuerdo de paz con la nación de Israel, ¿verdad?, por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de otras naciones también, que el anticristo va a lograr que la nación de Israel entre a ese acuerdo de paz, y no solo la nación de Israel, sino que las naciones enemigas que tiene Israel a su alrededor, y especialmente, ¿verdad?, los oponentes a lo que hoy se oponen, ¿verdad?, a ese acuerdo de paz, que son los palestinos, van a estar en común acuerdo con lo que el anticristo establezca, y eso dará inicio oficialmente a el periodo de la gran tribulación sobre la tierra. Y cuando eso suceda, ya la iglesia habrá sido sacada de sobre la faz de la tierra, y es lo que creemos de acuerdo a la escritura, que la iglesia será arrebatada antes de que comience el periodo de la gran tribulación sobre la tierra. Entonces Cristo habló y dijo: cuando vean la abominación en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, fue lo que leímos en Daniel capítulo 9, verso 27, es Cristo hablando de que el anticristo va a ocasionar, va a inducir, va a hacer, ¿verdad?, una abominación en el templo. Y eso nosotros hemos visto que desde tiempo antiguo muchos hombres se levantaron como prototipos, como tipos del anticristo que cometieron, ¿verdad?, como uno de los más recientes, ¿verdad?, en el tiempo de contemporáneo, ¿verdad?, más reciente fue Antíoco Epífanes, ¿verdad?, que cometió esa abominación desoladora matando un cerdo allí. Sabemos, ¿verdad?, que los judíos, ¿verdad?, no comen carne de cerdo, y mató un cerdo allí, ¿verdad?, en el altar, allá en el templo, y cometió una abominación terrible. Pero obviamente Antíoco Epífanes no era el anticristo, así que el anticristo va a venir sobre la faz de la tierra, va a engañar a la nación de Israel, va a engañar a las naciones del mundo, y el anticristo reúne las características de ser un hombre de Estado que va a gobernar el mundo política, económica, social, religiosamente hablando, y que va a tener a su haber, va a tener en sus manos, va a tener el poder y la autoridad conferido también, ¿verdad?, por Satanás para gobernar al mundo por 7 años, y va a tener las comunicaciones en sus manos, va a tener los sistemas de rastreo en sus manos, va a tener los sistemas médicos en sus manos, va a tener los sistemas avanzados tecnológicos en sus manos. El anticristo va a gozar no tan solamente, ¿verdad?, del apoyo y de la aprobación de la nación de Israel, sino que va a gozar del apoyo y de la aprobación de todas las naciones del mundo. Las principales potencias del mundo le darán su poder y la autoridad, y le darán al anticristo, mire, la luz verde para gobernar. Así que una de las profecías significativas que ciertamente tiene que darse en este tiempo de principio de dolor, en este tiempo difícil que nosotros estamos viviendo sobre la faz de la tierra, en estos tiempos postreros, tiene que ser la reconstrucción del tercer templo. El libro de Jeremías, el profeta Jeremías,
En el capítulo 30, verso 18 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y usted sigue leyendo todos esos versículos después del verso 18 en el capítulo 30 de Jeremías. El verso 24 dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Es decir, en el fin de los días se relaciona y va directamente hablando acerca de los tiempos postreros, de los tiempos finales que nosotros estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Fíjese cómo el reloj profético de Dios, que es Israel, ha ido avanzando de una manera tremenda, de una manera a galope increíble. ¿Desde cuándo? Desde que la nación de Israel nació de nuevo el 14 de mayo de 1948. Desde que la nación de Israel nació allí nuevamente, cuando no había pensamiento acerca del pueblo judío, cuando el hablar y pensar acerca del pueblo judío era algo que era inexistente, no existía, no se hablaba de eso. Israel era una tierra desértica, una tierra árida, una tierra que no producía nada. Pero desde el momento que Israel se reorganizó como nación, desde el momento que aquel 14 de mayo de 1948 se proclamó aquella palabra Eretz Israel, y los judíos comenzaron a regresar a Israel, venían como Isaías profetizaba, venían en naves, venían montados en alas de paloma. Eso se cumplió desde el siglo pasado. Judíos regresando, la diáspora regresando, recibiendo dinero para regresar. Venían sin nada, venían con las ropas que tenían puestas. Hoy, 72 años después, la nación de Israel es una nación poderosa y vemos el cumplimiento profético de la palabra del Señor. Una vez los judíos pisaron allí nuevamente, gloria al nombre del Señor, la tierra de Israel. Entonces se abrió el camino en el desierto, los ríos en la soledad, los frutos comenzaron a germinar nuevamente, las uvas comenzaron a florecer, los dátiles comenzaron a florecer. En un lugar donde casi no llueve, el sistema de irrigación que tienen los israelitas, altamente tecnológico, le ha dado la facilidad de producir flores, de producir árboles. Ha regresado nuevamente la fauna, ha regresado nuevamente la flora, ha reverdecido la cultura, ha reverdecido el idioma. Desde que los judíos pisaron nuevamente la tierra de Israel y comenzaron a retornar, cumpliéndose esas profecías significativas ante nuestros ojos. Más de 24 profecías que el profeta Amós hablaba acerca, ¿verdad?, cómo los frutos iban a dar nuevamente. Jeremías hablaba acerca de ese nuevo regreso triunfante de los judíos. Eso se cumplió y vemos cómo las Sagradas Escrituras nos abren el entendimiento, y nosotros con nuestros ojos hemos sido partícipes, hemos podido palpar ese retorno de los judíos nuevamente a la nación de Israel, cumpliéndose la palabra del Señor. Ahora el templo tiene que ser reconstruido. Y decimos, bueno, pero ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Porque nosotros sabemos que desde la guerra del 1967 los israelitas lograron arrebatarle Jerusalén lograron arrebatar la ciudad a los árabes, pero no el templo. Y nosotros sabemos que eso es un hablar de controversia. Desde el 1967 los musulmanes han ocupado la explanada del templo, y ahí está el domo de la roca, la cúpula de oro, y ahí está la mezquita de Al-Aqsa, en toda esa explanada del templo, en lo que antes era, ¿verdad?, donde antes había sido construido el primero y el segundo templo. Recuerden que el primer templo lo construyó Salomón, ¿verdad? Y el segundo templo, gloria al nombre del Señor, fue renovado por Herodes. El primer templo, nosotros sabemos, gloria al nombre del Señor, que el primer templo fue destruido, ¿verdad?, por los babilonios en el año 586
antes de Cristo. Y el segundo templo, Cristo profetizó que iba a ser derribado y se cumplió esa palabra un 30 de agosto del año 70 después de Cristo. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, ¿verdad? Romano, destruyó completamente el templo. Ahora bien, el tercer templo, de acuerdo a lo que vimos aquí en la Sagrada Escritura, tiene que estar construido para que el anticristo se siente allí haciéndose pasar por Dios. Es lo que dice, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice desde el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos los eventos que nosotros estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, eventos terribles, conflictos sociales, conflictos raciales, conflictos económicos, pandemias, pestes, hambres, terremotos, todo eso apunta al tiempo postrero, al tiempo de principio de dolores que nosotros estamos viviendo. Hemos visto el cumplimiento de la Sagrada Escritura directamente con la nación de Israel. Sin embargo, una de las profecías que debe de cumplirse próximamente tiene que ser la reconstrucción del tercer templo allí en Jerusalén, donde está, mire, esa cúpula dorada que usted ve en esa foto impresionante que tengo yo de la ciudad de Jerusalén, de la antigua, detrás de mí. En esa explanada del templo se debe dar en ese lugar allí geográfico en Israel físico, se debe de dar el cumplimiento de la reconstrucción del tercer templo. ¿Por qué? Porque una vez el anticristo se haga dueño del planeta como hombre de Estado, una vez el anticristo las naciones le den su poder, una vez el anticristo haga ese acuerdo de paz con los judíos, la Biblia dice que comienza el periodo de gran tribulación sobre la tierra, que es la última semana de año de la profecía de las 70 semanas que falta por cumplirse. Y la Biblia dice que a la mitad de esa semana, es decir, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo va a cometer la abominación desoladora, va a cometer abominación en ese templo, en ese lugar sagrado por los judíos, al punto que cuando los judíos vean ese atropello, esa abominación, esa cosa terrible, bárbara, que el anticristo va a hacer, que va a tomar posesión del templo como si él fuera Dios, porque recuerden que la intención de Satanás es hacerse pasar como si fuera Dios. Recuerde que el anticristo y Satanás y el falso profeta es el triunvirato del terror, como decía el reverendo Luis de Mortier, el triunvirato del terror que va a gobernar y va a regir en el periodo de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que siempre el diablo ha querido? Hacerse pasar por Dios, ¿ve? Y eso es lo que va a sembrar en el anticristo, porque el anticristo va a tener toda la potencia satánica para gobernar. Y una de las cosas que el diablo siempre ha querido es tratar de imitar las cosas de Dios. Y una de las cosas que el diablo siempre ha intentado hacer y ha engañado a las naciones es querer hacerse ver como Dios y que la gente lo adore como Dios y que la gente le rinda pleitesía como si fuera Dios y que la gente se humille ante él como si fuera Dios. Eso es lo que Luzbel, Lucifer, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua, tiene en su corazón, y es en la forma en que el anticristo va a gobernar. Por eso segunda de Tesalonicenses dice aquí que se va a sentar en el templo haciéndose pasar como si fuera Dios. ¿Cuál templo? El tercer templo que va a estar reconstruido. Juan, en el capítulo 11 de Apocalipsis, y si usted tiene el libro, ¿verdad? Para aquellos que tienen el libro, que por la gracia del Señor nosotros hemos podido, ¿verdad? Escribir de acuerdo, ¿verdad? A las Escrituras.
en la página 119 en la lección 19, es la lección 19, desde la página 119 a la 125, usted va a ver ahí, ¿verdad? Toda la lección relacionada acerca del templo. Y a pesar de que hemos visto el cumplimiento profético en una forma extraordinaria, todas las profecías, una a una, estamos en la espera. Yo no sé usted, pero yo estoy en la espera, estamos en la espera de ver el avance del cumplimiento de la reconstrucción de ese tercer templo en Jerusalén. Y Juan dice en el capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Recuerde que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, era el año aproximadamente 90 al 94 después de Cristo. Y el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que Juan, cuando está viendo la visión, que recuerde que quien le da la visión a Juan para escribir no es otro que Jesucristo, el espíritu de la profecía, es lo que nos habla Apocalipsis. Juan no está hablando del segundo templo. Juan está hablando y está escribiendo en visión futura de ese templo, de ese tercer templo. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Así que los 2 testigos que habla Apocalipsis capítulo 11, estarán allí desde Jerusalén profetizando, por 3 años y medio, estarán allí, mire, profetizando, ¿ves? Y mire cómo Juan, ¿verdad? Habla y dice, porque ellos hollarán, será entregado a los gentiles, porque ellos hollarán la ciudad santa. Recuerde que Jerusalén ha sido pisoteada, ha sido hollada por los gentiles. ¿Desde cuándo? Desde que los babilonios en el año 586 antes de Cristo pisaron la ciudad de Jerusalén y la sitiaron. Ha sido hollada Jerusalén por los gentiles, y la Biblia dice, aleluya, en Lucas, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso va a ser hasta que llegue el final del periodo de la gran tribulación, al final de esos 7 años, porque al final de esos 7 años Cristo viene por segunda vez. Bendito el nombre del Señor. Recuerde que el arrebatamiento es la esperanza gloriosa que nosotros estamos esperando en cualquier momento. La segunda venida de Cristo ocurrirá al final de los 7 años del periodo de la gran tribulación. Entonces, mire cómo dice aquí, a Juan se le dio la orden de medir el templo de Dios y el altar. Así que, sin lugar a duda, es evidente que ese templo tiene que ser construido. ¿Cuándo va a ocurrir esa fecha del templo que se va a construir? Es incierta, pero estamos viendo movimientos en Israel dirigidos, gloria al nombre del Señor, significativamente a la reconstrucción del tercer templo. Eso no es una noticia ajena hoy día, eso no es un evento ajeno hoy día, porque en Jerusalén existen grupos, existen organizaciones, y específicamente existe una organización que se llama el Instituto del Templo, el cual, hermano, esa gente tiene 102 utensilios necesarios para la adoración en el templo. Eso es un grupo activo que usted lo busca en la página de internet cuando usted vaya a Israel, y si tiene la oportunidad de que podamos ir para allá el año que viene, Dios mediante, ¿verdad? Que vayamos para allá. Mire, eso es un lugar turístico que la gente va y lo visita. Se conoce como el Instituto del Templo. Cuando hace 70 años atrás se podía hablar de un tercer templo, o se podía hablar que en Jerusalén hubiese unos grupos activos promoviendo, provocando, trabajando directamente con la reconstrucción o la intención de la reconstrucción del tercer templo. Eso es un cumplimiento profético significativo. Mire,
Este grupo del Instituto del Templo tienen 102 utensilios para la adoración al templo. Eso ya está pasando. Tienen una escuela religiosa de sacerdotes para entrenarlos para el sacerdocio futuro. Desde ya ellos tienen montado todos los utensilios del templo. Tienen la maqueta allí en ese lugar, en el Instituto del Templo, de cómo será el tercer templo. Tienen la escuela de los sacerdotes para irlos preparando ya para el sacerdocio futuro. Tienen la confección de la ropa sacerdotal. Tienen un proyecto avanzado para los animales, para el sacrificio. Todo lo tienen montado. Todo lo tienen montado para la reconstrucción de ese templo. La parte religiosa, la parte de la ropa sacerdotal, la parte de las vestiduras de los sacerdotes, la parte de los utensilios, todo lo tienen desarrollado para la reconstrucción del tercer templo. ¿Qué es lo que falta entonces para que ese tercer templo se reconstruya? ¿En dónde? ¿En dónde se va a reconstruir ese tercer templo? Esa es la pregunta significativa. Ese es el momentum que se está esperando. ¿Por qué? Porque los musulmanes han ocupado la explanada del templo allí en la mezquita de Al-Aqsa, han ocupado ese lugar desde el 1967, cuando Israel logra capturar Jerusalén, pero no así el templo. Ahora, me llama la atención esta noticia que quiero compartirla contigo. Me llama la atención esta noticia que sale a relucir el 31 de mayo de este año. Mire, y la publica Europa Press, esta noticia, 31 de mayo del 2020, y dice: más de 230 colonos judíos irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Y dice la noticia, esto lo escribe Europa Press desde España, Madrid, dice: un total de 233 colonos judíos radicales han irrumpido este domingo en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, tercer lugar santo del Islam, coincidiendo con la reapertura del recinto de la explanada de las mezquitas tras 70 días de cierre por el coronavirus. Usted sabe que por la situación de la pandemia del coronavirus, prácticamente el mundo entero estuvo lockdown. Unos en un tiempo, otros en otro, pero Israel no fue la excepción para eso. Israel también estuvo, ¿verdad?, en ese lockdown. Y dice, la autoridad religiosa para la explanada de las mezquitas ha denunciado que los colonos penetraron en el recinto a través de la puerta de los marroquíes, fuertemente custodiados por las fuerzas de seguridad israelíes. La policía realizó algunas detenciones de palestinos que estaban en el lugar. Sigue diciendo la noticia: la mezquita de Al-Aqsa cerró sus puertas el 15 de marzo a causa del coronavirus, la primera vez en más de 50 años que se tomaba una decisión como esa. Pero mire lo que me llama la atención de esto. Usted está conmigo ahí. Usted está conmigo ahí sintonizado. Escuche esto. Mire cómo dice esta noticia. Dice: la explanada de las mezquitas es el corazón religioso de Jerusalén Este y descansa en uno de sus laterales sobre el muro de las lamentaciones. Dice: por lo que los musulmanes, mire cómo dice la noticia, por lo que los musulmanes temen. Oiga, usted está conmigo. Usted está conmigo ahí para esta parte de la noticia que yo le voy a leer aquí. Mire cómo dice: por los que los musulmanes temen que Israel busque destruir la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, para construir un tercer templo judío en Jerusalén. ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Mire cómo dice esa noticia, que los musulmanes temen que Israel busque destruir la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, de los musulmanes, para construir un tercer templo judío en Jerusalén. Sin lugar a duda, hermano, sin lugar a duda, que no te quede la menor duda que hay una intención. En Puerto Rico decimos: cuando el río suena,
es porque agua trae. ¿Verdad que sí? Cuando el río suena, es porque agua trae. Sin lugar a duda, esta noticia de hace 15 días atrás, publicándose, dice que hay un temor entre los musulmanes, que Israel busca destruir esa mezquita, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, para construir un tercer templo judío en Jerusalén. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta noticia? ¿Qué es lo que nos está diciendo el mundo? De la palabra profética más segura que tenemos, que es la Escritura, hermano, que nosotros como iglesia estamos ante el umbral de una de las profecías significativas, tremendas, que se deben de dar ya pronto, que es la reconstrucción de ese tercer templo. Sabemos que hay una preocupación internacional sobre eso. Sabemos que hay una preocupación israelí también, de una ala israelita, de una ala judía, de eso, porque sabemos que una intención judía de provocar, destruir alguna de estas mezquitas para construir el tercer templo provocaría ciertamente un conflicto bélico, un conflicto terrible allí en Jerusalén. Pero hermano, estamos ante un cumplimiento profético que nos dice a la iglesia, nosotros, iglesia, ya no seas espectadora. Iglesia, ya no duermas en los laureles. Iglesia, despierta. Iglesia, reacciona. Es el momentum indicado, iglesia. Tú estás en el momento profético indicado, en estos momentos donde nuestros ojos están viendo esta noticia. Hace 50 años atrás de eso no se podía ni hablar. Hace 20 años atrás de eso no se podía ni hablar. Hace 10 años atrás era imposible hablar de una cosa como esa. Bendito el nombre del Señor. Pero que hoy día hayan grupos musulmanes que se les esté levantando esa curiosidad, que hoy día veamos en Israel grupos ya preparados, avanzados, con todo un andamiaje para la construcción del tercer templo. Sin lugar a duda, eso es un evento que va a ocurrir en cualquier momento y se tiene que dar allí. Se tiene que dar allí, en una parte de la región de la explanada del templo en Jerusalén. Se tiene que dar porque, de acuerdo a lo que leímos en la palabra, en Jeremías capítulo 30, verso 18, no solamente la ciudad tiene que estar en manos de los judíos, de los israelitas, sino que el templo tiene que estar asentado según su forma. Y es el mismo templo que Juan en el capítulo 11 ve en visión, donde los dos olivos estarán profetizando allí, los dos testigos estarán profetizando desde allí, desde Jerusalén, desde allí, desde el patio, profetizándole al mundo. Aleluya, ¿quién es el que está bajo control de todas las naciones? El anticristo entrará. Primero hará ese pacto de paz con el pueblo judío y luego a los 3 años y medio cometerá abominación terrible en ese tercer templo, provocando e iniciando un gran conflicto de persecución racial hacia la nación de Israel. Todos los eventos que estamos viendo hoy día, desafortunados, totalmente tristes, totalmente que mantienen a las sociedades lo que es el racismo, lo que es, ¿verdad?, el prejuicio racial sobre la raza. La Biblia dice, y la Biblia nos habla, que cuando eso suceda, cuando el anticristo entre a ese tercer templo, a la mitad de los 7 años del periodo de la gran tribulación, iniciará una persecución terrible, lo que la Biblia llama en Jeremías capítulo 30 verso 7, el tiempo de apretura, de momento de apretura terrible para la ciudad, para la nación de Israel, tiempo de apretura de Jacob, a lo que Cristo habló en Mateo capítulo 24, refiriéndose a los judíos y a la nación israelita. Los que estén en Judea huyan a los montes, y hay de las que paran y de las que están, de las que críen, de las que estén encintas en aquellos días, refiriéndose a lo que sería el periodo de la gran tribulación. Iglesia,
Iglesia, estás pronto a ser arrebatada. Iglesia, es tiempo de llenarte de llenarte del poder y de la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, es tiempo de dejar de ser espectadora y de proclamar al mundo, seguir diciéndole al mundo las buenas nuevas de salvación y hablarle a la humanidad que hay salvación en Cristo. Hablarle al pecador que hay salvación en Cristo. Hablarle a aquel que no tiene todavía a Cristo en su corazón que venga al tiempo de salvación ahora, en tiempo de gracia, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir en principio de dolores. Pues la iglesia, mire, con todos estos acontecimientos que estamos viviendo hoy, pronto será arrebatada. Sí, la iglesia será arrebatada. Sí, cumplimiento profético. Vamos a ver que seguirá avanzando a galope terrible. Veremos todavía noticias significativas relacionadas directamente con la nación de Israel, porque esa es la higuera. Ese es el reloj de Dios. Eso es lo que nos va anunciando a nosotros como iglesia, que pronto seremos arrebatados a las bodas del Cordero. La nación de Israel que está allí, los cumplimientos de lo que está sucediendo allí, lo que sucede a nivel mundial, no es sino que alertarle a la iglesia de lo que está próximo a ocurrir sobre la faz de la tierra. Ciertamente el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Ciertamente seremos arrebatados. Y si tú lo crees conmigo, es el momento para decir: ven, Señor Jesús, que tu iglesia, que tu novia, Señor, te espera. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Bendito el nombre